Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Herrera Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El título de mi investigación es Hostigamiento y acoso sexual laboral. El planteamiento del problema como problema de investigación es el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral. Estas son conductas que ocurren frecuentemente y afectan a muchas personas, en su mayoría mujeres. La violencia se puede ejercer en todos los ámbitos y sentidos como un acto hostil entre hombre y mujer-hombre, dejando en estado de vulnerabilidad que ataca la integridad de la dignidad como ser humano. Nadie desea exponerse a sentimientos de humillación, desagrado e intimidación. La responsabilidad absoluta de hostigamiento y acoso sexual está en la persona que emite la conducta. El hostigamiento sexual es un acto premeditado, no impulsivo, que obedece al hecho de que la persona hostigadora cree que ejerce algún poder sobre la víctima, cuyo cuerpo considere como un objeto. El acoso sexual opera en el trabajo de manera horizontal, es decir, entre personas de jerarquías homólogas o de alguien que ocupa una posición menor a la de la persona acosada. Nadie tiene derecho de invadir el espacio íntimo y personal de la otra persona, menos aún sin su consentimiento. Los piropos, cuando no son deseados por la persona que los recibe, no producen halago, sino molestia e incomodidad. Nuestras preguntas de investigación van a ser tres. 1. ¿Cuáles son las causas que provocan el hostigamiento y acoso sexual laboral? 2. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de hostigamiento y acoso sexual laboral? Y 3. ¿Cuáles son las consecuencias físicas y mentales del hostigamiento y acoso sexual laboral? Nuestra delimitación espacial y temporal va a ser federal en materia laboral, así como en el Estado de México de 2015 a 2023. Nuestra justificación de este proyecto es importante, ya que al investigar e identificar el origen del problema, podremos ayudar a prevenirlo. Asimismo, se cuenta con denuncias, leyes, tesis, investigaciones para poder llevarlo a cabo, por lo que algunas de las aportaciones serían cómo actuar antes, durante y después de ser víctima de hostigamiento y acoso sexual laboral, donde este proyecto de investigación pudiera servir tanto a la ciudadanía como a las empresas, ya que el hostigamiento y acoso sexual se lleva a cabo dentro y fuera de las mismas, así también como parte de las afectaciones tanto en la salud física y mental como en el desempeño laboral. El ambiente laboral incide negativamente sobre la productividad y el rendimiento de la víctima y de terceras personas. Puede generar o ser un factor para el aumento de accidentes de trabajo o enfermedades físicas y mentales, reduciendo de la satisfacción con el trabajo, estrés laboral, ausentismo, cambio de carrera o trabajo, disminución en la productividad. Estas formas de relaciones desiguales abusivas llevan a consecuencias negativas en la salud emocional de quien lo vive y de efectos indeseables tanto en la productividad como en el ambiente laboral. El objetivo general de esta investigación es identificar las causas que provocan el hostigamiento y acoso sexual laboral, así como las particulares que serán identificar desde un inicio, así como a la menor alerta sobre las conductas de acoso y hostigamiento sexual laboral. 2. Los procedimientos a seguir en caso de ser víctima de hostigamiento y acoso sexual laboral. Y 3. ¿Cuáles son las consecuencias físicas y mentales del hostigamiento y acoso sexual laboral? Nuestros marcos de referencia teóricos y jurídicos van a ser tener una definición de hostigamiento sexual, definición de acoso sexual y definición de acoso laboral, entre paréntesis, mobbing. El estudio del hostigamiento y acoso sexual laboral ha buscado comprenderse desde distintas teorías. No obstante, para comprender cada una de ellas será importante definir algunos conceptos claves en el tema de estudio, entre las cuales se encuentra hostigamiento sexual, acoso sexual y mobbing. En definición de hostigamiento sexual, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a quien agrede, se expresa en conductas verbales y físicas de connotación lasciva y relación con la sexualidad. El artículo 259 bis del Código Penal Federal tipifica al hostigamiento sexual como un delito y considera como persona hostigadora sexual a quien asedia reiteradamente con fines lascivos a mujeres u hombres de cualquier edad, valiéndose de una posición jerárquica superior derivada de relaciones laborales, docentes, familiares o de cualquier otro tipo de que implique subordinación. Una teoría explicativa de hostigamiento y acoso sexual laboral, según Luna, 2003, el mobbing forma parte de un fenómeno de mayor amplitud, la violencia en el lugar de trabajo. El concepto de violencia va más allá de la agresión física e incluye otras conductas que pueden intimidar a quienes la sufren. Así, la violencia en el lugar de trabajo le incorpora las agresiones físicas, la existencia de conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas o de acoso. Por otra parte, Lehmann sostiene que el acoso se produce cuando un individuo, rara vez más de uno, es atacado por otro, rara vez más de cuatro, por lo menos una vez a la semana y por un tiempo mínimo de 6 meses, causándole problemas psicológicos y psicomáticos persona. En la prevención de hostigamiento y acoso sexual laboral tenemos que en agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual, en el cual se establecen procedimientos para prevenir, atender y sancionar estas formas de violencia que afectan principalmente a las mujeres e impiden su desarrollo laboral y el pleno ejercicio de sus derechos. Como bases jurídicas tenemos las internacionales y nacionales. En las internacionales tenemos la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Convenio C-111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, que entró en vigor desde 1960 y en México desde 1961. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, Conferencia Internacional del Trabajo en 1998. Asimismo, las Organizaciones de las Naciones Unidas, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor en México desde 1981. En las legislaciones nacionales tenemos como principal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 4 y 133. Asimismo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 13. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 34, fracción 12. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 4 y 9, fracción 18. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, 3 bis, 47, fracción 8, 57, fracción 2 y 133, fracción 12 y 13, así como el 135, la fracción 11, en el Código Federal, título 15, capítulo primero, hostigamiento sexual y abuso sexual, estupro y violación, artículo 259 bis y 260. En el Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 179, en los códigos penales de las entidades federativas de la República Mexicana. En nuestro marco metodológico tenemos nuestra hipótesis, que es en el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, hay un ejercicio abusivo de poder en los ámbitos laborales que se expresa en conductas verbales y físicas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, que conlleva un estado de indefenso y de riesgo para la víctima, por lo que estas son las causas que provocan el hostigamiento y acoso sexual laboral. Asimismo, nuestra variable va a ser el hostigamiento y acoso sexual laboral entre hombres y mujeres que han sufrido algún tipo de acoso y hostigamiento en su centro de trabajo.
Mismo llevaremos el alcance de la investigación a una investigación jurídica explicativa o causal. Esta clase de estudios se orienta al descubrimiento de factores causales, por lo que se responde finalmente a la pregunta ¿por qué se presenta así el fenómeno o a qué se debe tal o cual evento? Por lo que el resultado que se pretende obtener con la investigación son las causas que conllevan el abuso del poder frente a sus subordinados, detonando así hostigamiento y acoso sexual laboral. En nuestro método de investigación, el método que vamos a utilizar va a ser el inductivo. Es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y la experimentación para llegar a una conclusión general a partir de casos específicos. A partir de estos patrones o tendencias se llega a una conclusión general o a una teoría que se considera válida para todos los casos similares. Dentro de nuestro procedimiento, primero se llevará a cabo la técnica de investigación documental. Tiene por objeto capturar los conocimientos, experiencias y avances más significativos del fenómeno a investigar en el menor tiempo posible y con los resultados más satisfactorios. Posteriormente realizaremos la técnica de investigación bibliográfica. Implica complementariamente la habilidad en la que comprendemos la lectura en la mayor brevedad posible. Ante cada obra bibliográfica de investigación se recomienda su valoración contextual para delimitar los contenidos vinculados al objeto de investigación. Los contenidos de interés de las obras seleccionadas se registran en las fichas de contenidos o directamente en el borrador de la investigación, haciendo anotaciones de las notas bibliográficas correspondientes a pie de página. Asimismo, realizaremos la técnica de investigación legislativa. Se utiliza para capturar datos contenidos en constituciones, leyes, códigos, reglamentos y demás disposiciones legislativas. La captura de investigación legislativa puede hacerse mediante la técnica de investigación hemerográfica, tratándose de diarios o periódicos oficiales. Y realizaremos también la técnica de investigación jurisprudencial. Consiste en la obtención de datos contenidos en tesis y jurisprudencia emitidos por los tribunales. Nuestro siguiente paso será el método inductivo. Parte de la experiencia de lo particular a lo general, parte de un hecho específico y después de numerosas observaciones llega a la generalización. Extrae a partir de determinadas observaciones el principio general que en ellas está implícito. En nuestro capítulo tentativo de la investigación tendremos como primer capítulo conductas de acoso y hostigamiento sexual laboral. 1 romano, introducción. En los títulos de apartado tendremos definición. Definición de hostigamiento sexual, de acoso sexual y de acoso laboral. Mobbing. Título de apartado número 2 tendremos teorías explicativas de hostigamiento y acoso sexual laboral. Y en el título de apartado 3 tendremos prevención del hostigamiento y acoso sexual laboral. Asimismo, el segundo capítulo tendrá como título normatividad para la atención del acoso y hostigamiento sexual laboral. Número 1 romano, introducción. Título de apartado número 1, internacionales. Número 2, nacionales. Número 3, Estado de México. En el tercer capítulo tendremos como título métodos y resultados. Número 1, romano, tendremos la metodología. Y en el capítulo de apartado número 1, pregunta de investigación. Número 2, objetivos. Número 3, tipo de estudio. En el cuarto capítulo haremos el análisis de resultados. Asimismo, las conclusiones y posterior y último, fuentes de consulta. Nuestro cronograma de actividades empezará en enero de 2023 y terminará en julio de 2023. En enero de 2023 haremos la recolección de información. En febrero de 2023 elaboraremos el capítulo 1. En marzo de 2023, elaboración de capítulo 2 y correcciones del capítulo 1.
En abril de 2023 realizaremos el capítulo 3 y correcciones al capítulo 2. En mayo de 2023 realizaremos el capítulo 4 y correcciones al capítulo 3. En junio de 2023 realizaremos la elaboración de la introducción y conclusiones y correcciones al capítulo 4. Y por último, en julio de 2023 realizaremos la revisión general de la tesina. Con esto concluimos el video de protocolo de investigación, agradeciendo a la profesora Malgar Manzanilla Pastora. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias.